Camino Nuevo, qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Vamos a ver las últimas dos puertas y quiero hacerte un rápido resumen de cada una de esas puertas que hemos visto y cada una de ellas lo que significa. Primera puerta, no sé si me ayudan arriba, por favor. Primera puerta fue que se restauró, es la puerta de las ovejas. Y recuerdas que esa nos habla de un principio de el poder ser pastoreados, el poder ser pastoreados por mi iglesia local y por Cristo. Segunda puerta, la puerta del pescado, y trae como principio el poder compartir las buenas nuevas a otros. No quedarnos callados con lo que Dios está haciendo, con lo que Cristo ha hecho en mi vida, sino poder decirle a otros, mira, hay esperanza, hay una puerta y se llama Jesucristo. Puerta número 3, que es la puerta vieja, que significa dejar atrás mi pasado, cerrar los ciclos. Cuarta puerta, que es la puerta del valle, que esta nos habla de no huir de los procesos. No huir de los procesos, sino que permitir que Dios, entender de que Dios está transformando mi vida, mi corazón, de que los procesos ayudan para bien, todo ayuda para bien. Dígale a la persona que tiene a su lado, todo ayuda para bien. Todo lo que tú has vivido, todo lo que tú han pasado en estos años en tu vida, todo ha ayudado para bien. Quinta puerta, la puerta del muladar, que es aprender a sacar la basura a diario, lo que hay en nuestro corazón, lo que sé que me está dañando, amargura, rencor, odio, eso no puedo guardarlo. Igual que sacamos la basura a diario, también esto que hay en nuestro corazón debemos aprender a sacarlo. Siguiente puerta, que es la puerta de la fuente, que nos habla de que necesitamos del Espíritu Santo. Este caminar en Cristo no puede ser sin Él. Necesitamos de un ayudador que se llama el Espíritu Santo. La séptima puerta fue la puerta de las aguas, que nos habla de la palabra de Dios, cómo nos lava y nos limpia. La palabra nos nutre, nos sacia. Quinta puerta, la puerta de los caballos, que es la puerta en donde entendemos que nuestra fuerza no viene de nosotros, sino viene de Dios. Es Dios nuestra fuerza, es Dios nuestra fortaleza. Siguiente puerta, que es la puerta de la inspección, que habla de aprender a recibir corrección, entender de que cuando nuestro Padre nos corrige lo hace porque nos ama, porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. La siguiente puerta, que fue la que mi esposa hace 8 días compartió, es la puerta del ángulo. Y ángulo nos habla como cimiento, y es aprender que Jesús es el cimiento de nuestras vidas. ¿Me siguen hasta ahí? Pero saben, yo estaba meditando en cada una de estas puertas, pero cada una de ellas lleva a Cristo. Cada una de estas 10 puertas que hemos visto conducen a Jesús. Jesús se paró en medio de sus discípulos y les dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. No hay otra puerta. Y como iglesia debemos aprender a visualizar a Cristo. Cristo lo vemos desde el primer libro de la Biblia hasta el último. Él es el que inicia y Él es el que finaliza. Él es el principio de todo, pero también es el final. Una iglesia que está entendida en los tiempos es una iglesia que entiende que Cristo es la puerta. Y yo quiero hablarles a ustedes de la siguiente puerta, que es la puerta, aquí está, la puerta de la cárcel o de la guardia. Diga, la puerta de la cárcel. Cuando hace 8 días, 2 varones aquí de la iglesia, del equipo social, tuvieron la oportunidad de ir a la cárcel, literal a la cárcel, a visitar a los hermanos que que están allá presos. Y yo les preguntaba qué aprendieron, cuál fue la enseñanza. Y de verdad que cuando uno va es con el deseo de ir a entregar, a dar la enseñanza, pero el que más aprende es uno. El que más recibe cuando uno viene, realmente las enseñanzas es uno mismo. Porque hay tantas cosas que nosotros no valoramos aquí estando en libertad. Hay tantas cosas que a ellos les falta, pero nosotros muchas veces las tenemos en poco. Y algo que yo pensaba esta semana y nos decían, después de que ellos vinieron, me escribió al pastor y me decía, gracias pastor, gracias,
pero esa gratitud es más por los kits de aseos que les mandamos. A ellos les mandamos unos kits de aseo a cada uno personal que le dura más o menos 2 semanas. Es más que el pollito que llevamos cuando vamos para que ellos ese día coman rico y comemos en familia. Yo pienso es porque ellos sienten el amor de Dios a través de nosotros. Porque hay alguien que dicen, aún nos importan, aún son importantes, no nos hemos olvidado. Miren, muchos de ellos, y es lo que cuando yo he ido me parte el corazón, es que muchos de ellos, sus familias, ya los han olvidado. Muchos de ellos, las esposas, con los cónyuges que tenían, ya los han dejado. Y usted se imagina, si uno está en la casa y tiene unos problemas con los hijos, lo que venga, imagínense nosotros estando en cuerpo presente lo difícil que es muchas veces solucionar esos problemas, ahora ellos allá por teléfono tratando de solucionar. Es muy complicado lo que es una cárcel. Y cuando yo meditaba en lo que es esta 11ª puerta, que es la puerta de la cárcel o de la guardia, yo entendía algo. ¿Cuál es el propósito de una cárcel? Escúchame, una cárcel representa un lugar donde hay castigo para las personas y no salen de allí hasta que no cumplan una condena. ¿Por qué vino la condena? Porque transgredieron la ley, la transgredieron y la misma ley los condenó. ¿Saben que espiritualmente sucede lo mismo? Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, nosotros somos llevados a una cárcel. Puede ser que no sea física, pero sí es espiritual. A muchos de nosotros Dios nos sacó de la cárcel de la tristeza, de la soledad, del luto. ¿De qué cárcel nos sacó el Señor? Yo quiero que me acompañen al libro de Nehemías, capítulo 12, versículo 39. Nehemías 12, 39. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, a la torre de Ananuel y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. ¿Saben que allí era el lugar donde llevaban a los presos y los metían en este lugar hasta que el juez tomara una decisión de qué iba a hacer? Era ese lugar, la puerta de la cárcel. Como les dije, puede ser no solamente física, como los hermanos que les hablaba ahorita, sino también puede ser espiritual. Una cárcel espiritual, afectando las áreas de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y de nuestra voluntad. Como les dije, el propósito de la cárcel es castigar el delito o el pecado. Mira la definición que encontré de delito. Significa acción que va en contra de lo establecido por la ley. Me pareció tremendo. Acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigado por ella con una pena grave. ¿Por qué Cristo, escucha esto, y es una palabra, es como una pregunta que uno hace, ¿por qué Cristo vino a ser, se manifestó a nosotros y a la humanidad como nuestro libertador? Cristo es nuestro libertador, se manifestó como nuestro Rey, como nuestro Salvador, pero también como nuestro libertador. Quiero leerte una promesa que está en el libro de Isaías 42, 6 y 7, y habla del Señor Jesucristo. Isaías vivió 600 años antes, más o menos, de que Él naciera, y Él profetizó algo tremendo sobre el Señor Jesucristo. Mira lo que dice, voy a leerles la versión PDT. Dice, yo el Señor, está hablando Dios Padre, te he llamado, le está hablando su Hijo, a hacer lo que es justo. Te he llevado de la mano y te he protegido. Te he destinado a ser el mediador de un pacto con la humanidad, a ser luz de las naciones, a abrir los ojos de los ciegos, a sacar a los prisioneros de las cárceles, a liberar de la prisión a los que viven en oscuridad. Tremendo, porque cuando uno habla cuando dice, hay una palabra que dice mediador, de una vez ¿en quién piensan ustedes cuando escucha uno mediador? Cristo.
de una vez. Esta profecía no es para un hombre, esta profecía no es para nosotros, está hablando de Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, no hay ningún otro. Solo Cristo. Entonces, te he destinado para ser el mediador de un pacto con la humanidad. Cuando se habla de humanidad, ¿de quién se refiere? De todos los hombres, de toda la creación, todos. Es un mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el primero se quebró, se rompió. ¿Por causa de qué? Del pecado. Te he destinado a ser el mediador de un nuevo pacto con la humanidad. Escucha, a ser luz de las naciones. Tremendo, ¿no? Otro, a abrir los ojos de los ciegos. A abrir los ojos de los ciegos. A sacar a los prisioneros de las cárceles. Y aquí es donde venimos a hablar y conectamos con la puerta de la cárcel. Uno del propósito por el cual Dios Padre envió a Dios Hijo a la tierra fue a sacar a los prisioneros de las ¿qué? Cárceles. A liberar de la prisión a los que viven en oscuridad. Mira que aquí no nos está hablando de cárceles físicas. Aquí nos está hablando es de cárceles espirituales. De cárceles, tremendo porque a liberar de la prisión a los que, o sea que aquí nos está hablando y dice la humanidad sin Cristo, sin luz, vive en la oscuridad. Alguien que no tiene a Jesús vive en la oscuridad porque Él es la luz del mundo. Él es el que disipa la oscuridad. Dirá usted, pero ¿cuál oscuridad? La oscuridad que viene con una mente como la que el mundo nos ha moldeado, pensando solamente a través de lo que hacemos, de lo que poseemos, de lo que tenemos, y cada vez más lejos y más lejos y más lejos de nuestro Creador. ¿Me están siguiendo? Escucha esto. La liberación de la cárcel, tanto física como espiritual, representa la esperanza de un nuevo comienzo y una nueva vida plena en Cristo Jesús. Cuando tú sabes que tenemos un libertador llamado Jesucristo, tú sabes que hay esperanza para los que vienen detrás de ti. Tú sabes que hay esperanza para tus generaciones. Porque si nosotros hemos vivido por años cautivos, presos del adulterio, de la fornicación, de la separación, familias en donde los hogares no perduran, donde los matrimonios no perduran, familias donde todos son inclinados al mal. Y tú tienes la esperanza de que tienes un libertador. En ti renace algo nuevo. Una luz empieza a iluminar tu corazón y empieza a venir una fe. Por eso es que compartimos a Cristo. Por eso es que no nos quedamos callados. Por eso es que lo primero que hacemos es ir a los que amamos y decirles, mira, hay alguien llamado Cristo, Jesús, y Él es la esperanza de nosotros. Mira lo que dice Colosenses 1, 13, 14, hablando también de Cristo. Pues Él nos rescató. ¿Me ayudan a leer, por favor? El reino de su Hijo amado. Voy yo con el 14. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Mira lo que está hablando de Jesucristo. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. ¿Cómo es tremendo? Porque muchos están en el reino de la oscuridad y no son conscientes de eso. Ni nosotros éramos conscientes de eso. Cristo nos rescató. Y no solamente nos rescató, sino nos trasladó al reino de su Hijo amado, al reino de Cristo. En los evangelios, cuando Cristo le hablaba a sus discípulos, siempre les decía lo mismo a las personas: arrepiéntanse,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un reino no físico hasta su segunda venida, pero es un reino espiritual. Es un reino espiritual. Es algo que Dios hace en cada uno de nosotros y ustedes son la prueba de eso. Ustedes que están aquí escuchándome son la prueba viva de esto. Dios vino a sus vidas como vino a la mía. Nos dio un nuevo nacimiento. Pudimos ver, pudimos tener esa comunión y sentir ese amor de un Dios vivo. Y hoy estamos aquí aprendiendo y preparándonos cada día más. ¿Lo entiendes? Él compró nuestra libertad. Hablamos otra vez. Mira que hablamos, todo está referente a cárceles, prisiones, cautividad. Él compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Tremendo, ¿cierto? Colosenses 1, 13, 14. Escriba esa cita, subráyela porque es algo muy lindo que ustedes puedan meditar en casa. Ahora Colosenses 2, 13, 14. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. O sea que el pecado trae ¿qué? Muerte, separación con Dios. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados y le anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Escucha esto, el pecar, cuando pecamos estamos cometiendo un delito, ¿ok? Esto conlleva que haya una condena, o sea, estábamos condenados, separados de Dios, muertos en nuestros pecados y delitos, pero Cristo viene y paga por nosotros. Por su sangre somos perdonados, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz y coge esos decretos, esos delitos que están escritos en un documento con el cual el preso fue llevado a la cárcel. Cristo lo quita, lo clava en la cruz y dice, ya no debes nada, porque yo pagué tu condena. ¿Lo está recibiendo? Tremendo, de verdad que sí. Cuando uno empieza a meditar lo que Cristo hizo, uno empieza a decir, Dios, ¿cuánto nos amas? ¿Cuánto me amas, Señor? Que pagaste por mí la condena que teníamos por el pecado. Cristo pagó por nosotros, nos dio libertad, eliminó el acta de los decretos que había en contra mía y la clavó en la cruz. Y ahora nos dice, eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Yo te llamé, te formé, te escogí desde el vientre de tu madre y te dije, mío eres tú. No te rindas. ¿Cuánto lo reciben? Tremendo lo que es esta puerta. Mira el principio número 11. Dice, debo permanecer en la libertad que Cristo me entregó para no volver a ser cautivo en el pecado. Permanecer en la libertad que Cristo me entregó para no volver a ser cautivo en el pecado. Diga, Cristo es la puerta. Cristo es la puerta. Siguiente puerta, la puerta de Efraín, y es la 12ª puerta. Yo creo que me acompañan a Nehemías 8:16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Mira lo que significa Efraín, escucha. Efraín significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Significa una doble bendición, significa doblemente fructífero. Esta puerta, la puerta de Efraín, no se encontraba en el muro exterior de la ciudad, se encontraba internamente y estaba al lado del templo. Y era la puerta en donde al frente
hacían algo que se llamaba la fiesta de los tabernáculos, y era donde el pueblo se reunía por familias y armaban unas chozas en palmeras y en ramas de olivo, y metían a sus hijos por 7 días ahí, y por 7 días les enseñaban que esto fue lo que vivieron sus antepasados por 40 años, como Dios los llevó por el desierto y los mantuvo, les dio alimento, les dio sed y los cuidó. Esto era una fiesta que debían hacer cada año, pero esta fiesta la hacían frente a esta puerta, a la puerta ¿de quién? De Efraín. Hermoso. Nehemías 8, 17, 18 dice: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, que es lo que les estaba diciendo, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día, imagínate, desde los días de Josué, estamos hablando más o menos casi de 400 años, por lo menos 400 años, porque Josué fue el que introdujo a la segunda generación que salió de Egipto, la introdujo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Desde esos días, pero Dios les había dicho a través de Moisés que cada año debían hacer esta fiesta. Cada año debían hacer la fiesta de los tabernáculos. Dice que desde que Josué estaba, no se había hecho esta fiesta. Dice acá, y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras el libro de la ley de Dios. Esto es importante, tenlo en cuenta. Leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Mira que esta puerta, la puerta de Efraín, estaba unida a la puerta de las aguas, y esto tiene un significado. Porque la puerta de las aguas nos habla de la puerta de la palabra, Y la puerta de Efraín nos habla de la puerta del fruto. No podemos restaurar la puerta de Efraín sin restaurar la puerta de las aguas. No podemos dar fruto sin obedecer la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo? No puedo. Es la palabra de Dios. Por eso aquí habla de que Esdras, cuando le leía al pueblo, lo primero que hizo Esdras en esa fiesta fue que cada día les leía la palabra de Dios. Tú no vas a dar fruto en tu vida y en lo que tú hagas si tú no amas la palabra de Dios. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra. Josué 1:8. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: estudia constantemente este libro. Escucha esto. ¿Me ayudan a leer, por favor? 1, 2, 3. Para ahí un momentico. ¿De qué libro nos está hablando? ¿Estudio de vez en cuando? ¿Los domingos? ¿Una vez cada 15 días? ¿O una vez al mes? Estudia constantemente, quiere decir a diario. Este libro de instrucción, escucha, medita en él de día y de... O sea, no solamente nos está diciendo que lo hagamos a diario, sino también al levantarnos y al acostarnos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen su Biblia en la mesita de noche. ¿Cuántos de ustedes tienen su Biblia en la mesita de noche? Ahí, como tienen... ¿Cuántos de aquí duermen con el teléfono en la mesita de noche? La verdad, casi todos. Porque es que es el despertador y de pronto lo llaman a uno no sabe, 1 de la mañana, algo importante, la familia, algo que va a pasar, tiene que estar uno en contacto, pastor. Pero ¿por qué no la palabra? ¿Por qué no la Biblia? Si Dios nos está diciendo en la instrucción que debemos de leerla a diario, meditar de ella de día y de noche, y no solamente eso, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces, diga, solamente entonces. Otra vez, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Quieres prosperar y que te vaya bien en todo lo que hagas? ¿Qué debes hacer? Estudiar constantemente la palabra,
meditar en ella de día y de noche y obedecerla. ¿Sí ven que no son los riegos que nos enseñaron nuestros padres? Ni la mata de sábila ni la herradura, lo que va a hacer que nos vaya bien, sino es meditar la palabra. Yo creo que por eso cuando nosotros llegamos a Cristo, lo primero que le dicen a uno es: no lea eso que se enloquece. Eso fue lo que a mí me dijeron. Yo tenía un amigo que leyendo eso después se enloqueció. ¿Por qué? Porque ustedes sabían que hasta hace 60 años, mire, escucha esto, hubo un papa, hablando que está de moda hablar del papa, hubo un papa que en el año 1960 o 70, en uno de sus concilios, decretó que la misa debía darse ya no más en latín. Escucha, estamos hablando de hace cuánto, 1900 a principios del... Piensa de ahí para atrás, ¿cuántas generaciones, cuántos miles de miles fueron a un templo, a una iglesia, a escuchar hablar a una persona en un idioma que ellos no entendían? Y al final, la persona que les había hablado en latín les decía qué tenían que decir, o sea, era la persona que les transmitía el mensaje de Dios. Pero la palabra no se les daba en su idioma. Por eso fue que persiguieron a los primeros hombres que empezaron a traducir la Biblia en diferentes idiomas. Porque el enemigo sabe lo que esto trae. El enemigo sabe el poder que hay en la palabra de Dios. El enemigo sabe cómo esto transforma una vida, cómo transforma una nación. El enemigo sabe. Escúchame, la Constitución de Estados Unidos, los primeros cristianos hicieron la Constitución basados en la palabra de Dios. Los primeros cristianos, ellos llegaron, los que llegaron allá a colonizar esa tierra, eran familias de protestantes, de la iglesia protestante, que estaban huyendo en Europa porque las estaban matando, los estaban masacrando. Y cuando se les abrió un nuevo mundo, ellos no se fueron en familias y colonizaron esa tierra en familias y quisieron levantar comunidades. ¿Alguno vio a la familia Ingalls acá? Por favor, diga que yo no fui el único. Era eso. Y si usted ve, está hablando de esa época. Llegaban familias, hacían comunidades, ciudades, pero todo era en torno a la palabra de Dios. Muy diferente como lo fue aquí con nosotros. Fue totalmente diferente. El enemigo conoce el poder que hay en meditar, en leer, en escudriñar, en obedecer la palabra de Dios. Pues yo le digo al Señor, y soy muy sincero, yo cuando voy a leerla, yo le digo: Señor, enséñame a amar tu palabra. Señor, enséñame a poderla entender. Enséñame, ábreme las escrituras, Dios. Ábreme las escrituras. Yo sé que muchas veces a ustedes también les ha pasado de que leemos y no entendemos. Que leemos y por más de que leemos dicen: no lo entiendo. Pero es el Espíritu Santo el que nos da esa revelación que tanto necesitamos. Amén. ¿Cuántos lo están recibiendo? Escucha esto. Antes de restaurar la puerta de Efraín, se restauraron 10 puertas. 10 es un número que simboliza un periodo de prueba. La prueba o aflicción nos lleva a la madurez. La madurez nos lleva al fruto. Cuando hablamos de doble bendición, está hablando, Dios nos bendice, pero también nos habla de que nos bendice espiritualmente, pero también de una forma material. La bendición de Dios no solamente es espiritual, Él quiere que nosotros también prosperemos en todas las cosas. Tú y yo podemos recibir bendición espiritual, pero si no somos personas maduras, la bendición material nos puede alejar de los caminos del Señor. ¿Cuánto lo creen que es así? Si tú no estás preparado, yo también, para recibir la bendición material que Dios tiene para dar,
Si yo no he madurado en mi espíritu, no me he cimentado en la palabra, la misma bendición, el mismo oro que Dios me va a dar, yo puedo hacer de ese oro un becerro de oro al cual yo me voy a inclinar y voy a empezar a adorarle. Y voy a decirle, como Aarón le dijo al pueblo cuando edificaron un becerro de oro, este fue el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Quiénes podían restaurar esta puerta? Seguimos en Nehemías 8:16. Y hallaron escrito en el libro de la ley de Jehová, hallaron escrito en la ley de Jehová, que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid del monte, salid al monte, y traed ramas de olivo, y de olivo silvestre, de arayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, que para hacer tabernáculos, como está escrito. ¿Quiénes podían pasar por esta puerta? Primero, los que subían al monte. ¿Qué significa los que subían al monte? Los que pagan un precio. Subir al monte, ¿alguna vez usted ha subido una montaña? ¿Cierto que uno llega agotado arriba? Los que llegan, hay un esfuerzo. ¿Quiénes pueden entrar por esta puerta? Los que se esfuerzan, los que hacen algo más de lo que otros hacen, los que van una milla más. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme, hábleme. Los que aprenden a madrugar, a buscar a Dios. Porque tú estás haciendo un esfuerzo, tú estás entregando sueño, cansancio, y estás diciéndole: Señor, una hora, esta hora es para ti. Podría quedarme una hora más durmiendo, roncando, soñando, pero la he entregado, Dios. Coloco mi despertador y voy a conectarme contigo en este momento. Estoy decidiendo subir al monte, subir a la presencia de Dios. Esos son los que, quienes van a pasar por esta puerta. Segundo, los que traen ramas de olivo. Y el olivo, de ahí se saca algo que produce aceite de olivas, y el aceite de oliva representa la unción, y la unción viene por la intimidad. ¿Quiénes pueden pasar esta puerta? Los que aprenden no solamente a subir al monte, sino los que aprenden a tener intimidad con el amado, los que aprenden a contemplar al amado. Mira, escúchame, es mucho más que poner una adoración, poner una oración y hacer las actividades que estamos haciendo y simplemente estar escuchando. ¿Sí les ha pasado a ustedes? A mí sí. De pensar que tenemos tantas cosas que hacer, pero en ese instante también pensamos que así subimos al monte, intimamos. Cuando tenemos en la cabeza, estamos cocinando, estamos haciendo el almuerzo, estamos desayunando, estamos haciendo de todo. ¿En qué momento, yo te pregunto a ti, tú estás subiendo al monte? Cuando tú subes al monte, no hay nada que te distrae, porque solamente está el firmamento y estás tú, no hay nadie más. Y cuando tú empiezas a tener intimidad con Él, tú no tienes ojos para ningún otro, sino para Él. Y cuando tú intimas con Él, ese fuego que hay en sus ojos enciende tu corazón y tu pasión por Él. Es que muchas veces lo hacemos mal. Muchas veces buscamos a Dios de una forma de pronto que no es. Dices, los que suben al monte, los que traen matas de olivo, y 3, y palmeras. Hojas de palmeras. ¿Saben qué representa la palmera? Madurez. ¿Por qué? Porque usted va a ver una palmera se dobla, pero no se parte. Diga, una palmera se dobla, pero no se parte. ¿Por qué no se parte? Por sus raíces. Porque sus raíces están arraigadas a una roca. Cuando tú ves un árbol, no ves sus raíces, pero lo primero que hacen las raíces de ese árbol es empezar a buscar una roca. Y cuando encuentran una roca a cierta profundidad, la envuelven, la abrazan. Y por más de que venga una tormenta, puede estar esa palmera
ante un huracán, puede estar ante un viento fuerte, ella no se va a partir. Se va a doblar, pero no se va a partir. Eso es madurez. Yo te pregunto, ¿tú en qué estás cimentado? ¿Cuál es tu simiente? ¿En qué estás arraigado? ¿En Cristo? ¿En su palabra? ¿En su presencia? Porque si es así, por más de que los vientos te doblen, tú no te vas a partir, sino que vas a volver a levantarte. ¿Lo estás siguiendo? Principio número 12. Dios quiere darme su doble bendición, la espiritual y la material, pero retrasará la segunda hasta que yo alcance una madurez espiritual. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Y tal vez entiendes, tal vez porque muchas veces no vemos bendición material. ¿O por qué no vemos lo que tanto hemos soñado? Porque Dios nos ama demasiado. Y Él sabe que si nos da esto que le estamos pidiendo, de pronto nos pierde. Yo te digo algo, y yo sé que piensa como papá. Para Dios, ¿qué vale más para Dios? ¿Verte ir al infierno lleno de bienes, de títulos, de logros? ¿O verte entrar al cielo sin ninguno de los anteriores? Piensa como papá. Gracias por haber escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo, bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.